¿Qué tal, amigos míos? Sean bienvenidos, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las aptitudes físicas y mentales que tendríamos que tener todos nosotros para formar parte ¿de qué? Del ejército español. Así que si no sabes nada respecto a este tema y estás interesado en este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo al respecto a este tema. Y tú mejor que nadie sabes que este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de 2020 Soldier, un canal que ya a la fecha de grabación de esta video reacción cuenta con más de 11.400 suscriptores y 82 videos grabados, y que no vamos a tener que ser ni universitarios ni tener una maestría y un doctorado para percatarnos de que todos los contenidos de este canal están relacionados con la vida militar. Hablan del MOE, de la Fuerza de Guerra Naval, cómo es la infantería, sus misiones, ascensos, funciones, cómo distinguir, cómo conseguir las medallas militares, su significado. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de aquí: cómo entrar al ejército en el 2024. Y el título del video se titula Cómo ser militar en este año, por supuesto, y los pasos a seguir. Un video grabado hace un mes y ya cuenta con más de 8.600 visitas. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te recomiendo que los veas, porque aquí vas a poder encontrar de todo tipo de videos relacionados con esto, de todas las especialidades. Vaya, aquí vas a ver de todo. Ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. ¡A España! ¡Servir hasta morir! Hola a todos, compañeros, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo va dedicado a toda esa gente que está intentando entrar en la escala de tropa y marinería, la escala fundamental del ejército. Sin esta no se podrían realizar ninguna de las tareas que se realizan todos los días. Este proceso está lleno de dudas que la subdelegación de defensa no se molesta en contestar o no lo hace de una forma totalmente transparente. Yo mismo, cuando intenté entrar, estaba lleno de dudas y al preguntarlas allí la verdad es que no obtuve una respuesta muy satisfactoria. De hecho, me quedé prácticamente como estaba. Así que es mi trabajo de despejarlas todas junto con Pedro, asesor militar en la Academia de Combate, academia con la que estoy colaborando en varios vídeos, ya lo sabéis, y que recomiendo muchísimo para todos aquellos que estéis preparando el acceso a la escala de tropa y marinería. Ya son varios los aprobados y tú desde luego también puedes ser uno de ellos. Te dejo el contacto de Pedro abajo en la descripción y además la página web. Háblale por WhatsApp y él te contestará lo antes posible. Dile por favor que vas de mi parte, eso me ayudaría muchísimo. Además, para todos aquellos que vayáis de mi parte y efectivamente os matriculéis, os regalaré la guía de supervivencia en el CEFOT. Una guía que, como dije en muchísimos vídeos, la tenéis disponible en mi página de Payhip en la descripción del vídeo por 3 euros. Que os ayudará muchísimo una vez estéis dentro del centro de formación a sobrevivir detrás de esos muros. Vamos entonces con los requisitos básicos para el ingreso en las Fuerzas Armadas. En primer lugar, tener 18 años de edad cumplidos antes de entrar en el centro de formación, en el CEFOT, y no haber cumplido con anterioridad a ese mismo día los 29 años. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene pertenecer al ejército español es que no es obligatorio. O sea, quien está aquí, quien es soldado, es militar, es porque lo siente por vocación, porque realmente le gusta. Cosa que no sucede aquí en Cuba, porque aquí es obligatorio. Aquí los jóvenes u hombres, al alcanzar la edad de los 18 años de edad, tienen que partir a cumplir 12 o 14 meses de servicio militar obligatorio. Y ahí adentro se te asignan a unidades militares que haga falta nuevos reclutas, como lo llamaríamos así. No es que, no, yo quiero ir y pertenecer a una unidad de la aviación. No, yo quiero pertenecer a las tropas especiales. No. Ahí, cuando estás ya en el ejército, que pasas una previa de 45 días, se distribuye de manera aleatoria, generalmente para todas las unidades militares. Puedes hacer el del examen país. con 17 con la utilización de los padres, pero es importantísimo que a la hora de entrar en el centro de formación tengas cumplido los 18 años de edad. Eso fue una cosa que me pasó a mí en lo personal. Cuando me fui para el ejército, o sea, para la previa, tenía 17 años de edad. Fíjense qué curiosidad. Pero
al ingresar ya como tal a la unidad militar que me asignaron, ya tenía que haberte cumplido los 18 años de edad. Y así altura mínima de 1,55 para mujeres y de 1,60 para hombres, no pudiendo sobrepasar en ambos casos los 2,03 metros. Tener nacionalidad española, aunque existen excepciones y plazas para extranjeros. Tenéis toda esta información en mi Instagram. Carecer de inserciones o tatuajes que puedan ser contrarios a los valores constitucionales o atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas. ¿Quiere decir esto que se pueden llevar tatuajes? Desde luego que sí. ¿Quiere decir... Aquí, como le voy a hablar de los datos aquí, de cómo funciona el ejército en mi país. Aquí como único, un hombre no puede ir a pertenecer al ejército o pasar el servicio militar, es que sea discapacitado, tenga, no sé, le falta un brazo, le falta una pierna, tenga problemas físico-motor. Ahí es como único un joven, o sea, los que tienen o cumplen 18 años de edad, se libran de pasar el ejército. Y hace mucho tiempo se ha empezado a optar, fíjense, el no deseo de pertenecer al ejército aquí en Cuba, que los hombres han empezado a optar por fingir quizás 6 meses, un año, o incluso cuando hacen el psicométrico, el test psicométrico y físico, de aparentar ser, ejemplo, homosexual, para que así no los recluten, porque si aquí en Cuba también se libran, o sea, no van al ejército las personas que tienen, que son homosexuales. En el caso de los hombres, es como que no son muy bien vistos que pertenezcan al ejército. ¿Que puedo tatuarme una esvástica? No. Documentación a presentar el día de las pruebas. Original y fotocopia o fotocopia compulsada por ambas caras del documento nacional de identidad en vigor. En el caso de haber sido desplegado en misión para acreditar estos puntos, también la acreditación de eso. Fotocopia compulsada de los niveles de estudios que tenemos. También lo mismo para los méritos militares, académicos y en el caso de tener menos de 18 años como ¿qué seriedad tiene este? Comenté anteriormente, la autorización paterno-tutorial para la realización de las pruebas selectivas. De todas formas, todo esto que estoy comentando os lo dejo abajo en la descripción, un PDF para que os lo podáis descargar 100% gratis para que esté al alcance de todo el mundo. Pruebas a superar. Las pruebas de acceso se componen de dos fases principales. La primera se trata de un concurso, donde los méritos profesionales y académicos son comprobados y validados. Esto es lo que nos va a dar los puntos extra que luego se va a sumar a los puntos que nosotros hagamos en el examen. Por ejemplo, si tenemos bachillerato, carnés de conducir, si hemos estado ya en las Fuerzas Armadas, si tenemos idiomas, todo eso puntúa. Y desde luego barema muchísimo, es muy importante la fase de baremo. Que por supuesto tener una cierta cantidad de estos requisitos que él está diciendo aquí, te van a dar la posibilidad de pertenecer o no a diferentes tipos de unidades. Que yo creo que una de las cosas que limitan aquí también en mi país, que tú pertenezcas quizás a unidades de contrainteligencia, de inteligencia o de poco acceso, es tener familiares en el extranjero. Así como le estoy hablando. Aquí un soldado, un militar, un oficial de la Fuerza Armada, tiene un familiar porque ha tenido un familiar que decidió emigrar o irse para otro país y ahí mimitico lo licencian. No sé, licenciar es como darle de baja. Ya, lo sacan de la vida militar. Fíjense qué riguroso es pertenecer aquí a las Fuerzas Armadas. Aquí ningún militar puede tener familiar en el extranjero. Y si lo tiene, tiene terminantemente prohibido poder visitarlo o verlo cuando él viene aquí al país. Fíjense, después de esto pasaremos ese mismo día al ejercicio del test psicotécnico. Un test verbal, numérico, espacial, mecánico, perceptivo. Después de la realización del test psicotécnico haremos un breve test de personalidad. En base a esto podrán obtener nuestro perfil psicológico de cara a una futura entrevista personal. Es decir que no todo el mundo va a realizar una entrevista, ya que son casos muy concretos en los que se tendrá que impugnar el test de personalidad en Madrid. Hay casos estrechos que conozco que han tenido que ir ahí, pero que sin problema van, dicen 3 o 4 cosas y enhorabuena, siguen para adelante en el proceso. Ya digo que no es algo normal ni que le vaya a pasar a todo el mundo, así que no te preocupes si no te llaman para ir. Aquí no ocurre así. Por ejemplo, aquí en España uno es militar si uno quiere. Aquí no, aquí es obligatorio. Ya lo dije hace unos minutos. Aquí te empiezan a chequear para ver cuáles son tus cualidades desde que tú tienes, creo que cumples los 16 años de edad. Ya viene un agente del sector quien atiende tu zona donde tú vives y empieza a visitarte, a decirte que tú vas a ser reclutado en tal año para pertenecer al ejército, qué unidad te gustaría pertenecer. Fíjense, esa posibilidad sí te la dan. Y tú dices, no, quiero pertenecer a unidad aérea o una unidad de
contrainteligencia o quiero ser de artillería. O sea, tú das lo que te gustaría hacer. Luego, ellos hacen las investigaciones para saber si tú eres apto o no de pertenecer a ellas. Te vas para la previa, que son de 45 días, y allí se decide de manera aleatoria si realmente tú puedes ir para esa unidad. Calificación no obtenida en ambas pruebas obtendremos nuestra nota. En función a ella y a la del resto de aspirantes se decide la nota de corte por cada vacante. Un ejemplo práctico de esto. Pero no es que te hacen un test psicométrico aquí, que te ven tu actitud. No, no, no. Aquí van todos para allá. Tengas buena actitud o tengas mala, vas a ser soldado por 14 meses o 24. Porque quienes no van para la universidad, en el caso de los hombres, quienes no acceden a la universidad, tienen que pasar 24 meses de servicio militar. Ahora, quien continúa sus estudios solamente es, como dije, o 12 o 14. Tras realizar las pruebas psicotécnicas y sumar nuestros puntos de baremo, la nota resultante es de un 6,50 para la especialidad de artillería de campaña en Cádiz, para la que se publicaron nada más y nada menos que 10 vacantes. De todos los aspirantes que hayan seleccionado esa vacante, las 10 mejores notas son las que obtendrán la plaza, siendo la número 10 la nota de corte. Por lo tanto, si con nuestros 6,50 estamos dentro de esas 10 primeras plazas, tras superar las pruebas físicas y el reconocimiento ¿Cómo es que se llama este médico, estaremos dentro. Segunda fase del proceso, aptitudes físicas. Esta fase es completamente eliminatoria, es decir, no suma puntos. Solo sirve para descartar gente, por lo tanto serán de apto o no apto. Y hay unas marcas mínimas que tenemos que alcanzar, siendo estas diferentes para hombres que para mujeres. Cada plaza tiene asignado un nivel de dificultad de estas, que son representadas con una letra, la A, la B, la C y la D, siendo la D la más restrictiva y la A más liviana. Aunque lo más normal, ya digo, es que siempre nos estemos presentando para una de categoría D. Son las más normales. ¿Tenéis ejemplos? Es increíble la cantidad de pruebas que te hacen para pertenecer al ejército español en las diferentes categorías. Me imagino que si te vas para una captación de pertenecer al ejército del aire o una de que pertenecer a la marina, deben ser totalmente diferentes. A lo mejor en la de la aviación te ponen a prueba en fuerza G, cartografía, aeronáutica, ubicación. A lo mejor si te vas para la naval, tienes que saber nadar, tienes que saber sobre la marina, tienes que saber sobre barcos. O sea, que esto es increíble, la cantidad de test. Todo esto en el PDF que os dejo abajo en la descripción, como comenté anteriormente. Echarle un vistacillo. Eso sí, antes de proceder a las pruebas físicas, ese mismo día nos hará un reconocimiento médico, en el que nos medirán la vista, reflejos, comprobarán que no padecemos alguna enfermedad y también nos realizarán un test de orina para el tema de estupefacientes y demás. Está muy perseguido eso, tanto fuera como dentro de las Fuerzas Armadas. Oye, mira, esto me pareció muy bueno, que estén en contra de todo el que esté usando drogas o medicamentos. Después de eso prohibidos. procederemos a realizar ya así las pruebas físicas, que son básicamente salto de longitud sin carrera, abdominales, flexos, extensiones de brazos y carrera de ida y vuelta, o más conocido como Kuznarvet. Tenéis un vídeo que también os dejo por aquí arriba a la derecha de cómo son las pruebas físicas explicadas al dedillo. Si aprobamos estas pruebas físicas y somos titulares en la plaza, enhorabuena. Formas parte del ejército español una vez superado ya así el centro de formación. Y eso sería un poco por encima de lo que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de pertenecer al ejército de España? Porque creo que alguna vez la escuché, pero realmente ahora no me recuerdo. Si te la sabes, ya sabes lo que tienes que dejar de hacer. Dejármela aquí abajo. El día de realización de las pruebas. Quitando esto, puede ser que os hayan surgido algún tipo de duda en específico sobre un tatuaje concreto que tenga, o sobre la prueba de la vista. Todo ese tipo de dudas me los podéis dejar abajo en los comentarios o decírmelo directamente por mi Instagram. De todas formas, como dije anteriormente, os dejo abajo el número de Pedro para que le podáis comentar cualquier tipo de duda que seguro os va a resolver más rápido que yo. Y por mi parte, nada más que añadir. Espero que os haya ayudado a resolver cualquier tipo de duda que os haya podido surgir en el proceso y no os preocupéis porque a todos nos ha pasado, todos hemos pasado por esto y no seréis los únicos. Adiós. Me he quedado súper sorprendido con la cantidad de pruebas psicométricas, pruebas físicas, aptitudes o conocimientos que tienes que tener para formar parte del ejército español. Fíjate, yo pensé que era que tú ibas a una oficina o a una unidad de reclutamiento y decías, no, yo quiero pertenecer. Te hacían un paripé, como decimos aquí, de una prueba física, un psicométrico bobito y ya te decían, no, ya estás dentro. Pero no tiene nada que ver. Miren qué cantidad de exámenes se te hacen e incluso tienes que acumular nota y los 10 primeros van a ser
los actos para pertenecer al ejército. No es que, no, vengan, todo lo que quieran. Eso no es así. Aquí en Cuba no te hacen para nada ningún examen psicométrico que tienes que acumular puntos y los 10 mejores son los que se van a ir para tal unidad. Eso aquí no existe. Aquí todo el mundo, sea bueno, sea malo, le falte un dedo o coge, va para el ejército porque es obligatorio. Cuando ya estás dentro del ejército, es que se te asignará, dependiendo de tus cualidades, qué función tú vas a realizar. Pero ya estás dentro. No es como en España que uno está en el ejército por vocación. No sé si me hago entender. Pero bueno, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a salir ninguno de mis videos. Fíjate, te lo estoy advirtiendo. No te olvides tampoco comentar y regalarme tu like para que este video le llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa hacer esto? ¿Piensa que es una obra de caridad lo que vas a hacer? Y aprovecha que es gratis. No te cobran por hacer eso. Y por cierto también, si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.